En la actualidad tenemos medicinas para casi cualquier cosa, como cuando te duele la cabeza, para curar alguna enfermedad o hasta para cuando estás deprimido. Pero al parecer nuestro cuerpo es capaz de curarse por sí mismo, sin necesidad de tomar ninguna droga. Así que te has preguntado, ¿qué es el efecto placebo? Un placebo es una sustancia que no tiene ningún efecto físico como tratamiento para lo que fue recetado. Por ejemplo, una píldora de azúcar. Los placebos se empezaron a utilizar hace ya varias décadas para probar la efectividad de los nuevos medicamentos haciendo pruebas denominadas doble ciego. En estas pruebas lo que se hace es que a un grupo relativamente grande de pacientes se les divide aleatoriamente en dos, y a uno se les da el nuevo medicamento mientras que al otro se les da el placebo. Un grupo de médicos evalúa la evolución de los pacientes sin saber cuáles están tomando medicamento y cuáles placebo. Al finalizar el estudio se comparan los resultados. Si el medicamento es estadísticamente mejor que el placebo, entonces es aprobado para su uso. La prueba se llama doble ciego porque ni los pacientes saben qué están tomando, ni los médicos saben cuáles son los pacientes que tienen la droga. De esta forma no habrá sesgo en la evaluación del medicamento. Pero lo interesante aquí es que algunos pacientes que toman placebo también mejoran, aunque no estén tomando ninguna droga. Algo así como cuando tomas homeopatía. Y entonces, ¿qué es lo que está curando a estos pacientes? Pues la respuesta es ellos mismos. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de curarse a sí mismo mediante nuestro sistema inmunológico. Un caso muy estudiado del efecto placebo es el dolor. En un estudio de la Universidad de Michigan, a varios sujetos se les aplicó una inyección dolorosa en la mandíbula y después se les dijo que se les daría un analgésico muy fuerte, pero en realidad les inyectaron solución salina, la cual no tiene ningún efecto contra el dolor. Al final, todos los pacientes reportaron que la segunda inyección hizo que se disminuyera el dolor. Mientras esto ocurría, les tomaron una tomografía y descubrieron que todos los sujetos liberaron endorfinas después de recibir la segunda inyección. Por lo que a pesar de que la solución salina no tiene ningún efecto, cuando el sujeto cree que lo que está tomando deberá tener algún efecto, al final su cerebro trabaja como si estuviera tomando la droga que lo obliga a hacerlo. Estos resultados se repiten para muchos otros padecimientos y mediante estudios de resonancia magnética se ha encontrado que al tomar placebo se activan regiones asociadas al dolor como lo son el cíngulo anterior, el tálamo y la corteza prefrontal. También se ha encontrado que la efectividad del placebo varía dependiendo de las creencias del paciente. Por ejemplo, cuando alguien toma un placebo es más efectivo si es una cápsula que si es una tableta. Pero es aún más efectivo si es una inyección. Una tableta grande será más eficaz que una pequeña y una de un color intenso tendrá mayor efecto que una blanca. Además, será más efectiva la que el médico diga que es más costosa, comparada con una que es barata. Este efecto puede ayudar incluso a que las propias medicinas trabajen mejor. Por ejemplo, si a un paciente se le aplica morfina para el dolor, sin que él lo sepa, esta tendrá su efecto normal. Pero si antes de aplicársela se les dice al paciente que recibirá morfina cuando el paciente tiene el conocimiento del efecto del medicamento, entonces su efectividad sube al 200%. Y aunque no lo crean, el efecto placebo aplica también para las cirugías. Diferentes estudios han mostrado que los pacientes mejoran después de una cirugía en la cual los médicos no hacen más que abrir e inmediatamente después coser al paciente. Por ejemplo, en Finlandia se estudió a dos grupos de pacientes que necesitaban operaciones de rodilla. A un grupo se les hizo la operación necesaria, mientras que al segundo solo recibieron un procedimiento placebo. Al final, ambos grupos se recuperaron sin grandes diferencias. El efecto placebo es aún un tema de investigación muy activo y muestra cómo nuestro cerebro es capaz de realizar cambios fisiológicos en nuestro cuerpo sin necesidad de drogas y por lo tanto sin los efectos secundarios que éstas pueden tener, como el daño a los órganos o la adicción a los medicamentos. Y no olviden que también está el otro lado de la moneda. Así como nuestro cerebro nos puede curar, también nos puede enfermar. A esto se le conoce como el efecto nocebo y se presenta cuando las personas no creen en el efecto de cierto tratamiento y se pueden llegar a enfermar por el simple hecho de pensar negativamente.
Es decir, trabaja igual que el efecto placebo, pero en forma contraria. Así que piensa positivo, ya sea si tomas medicinas o homeopatía. Siempre hazlo con la idea de que ese tratamiento es el mejor. Y entonces será más probable que se te quiten esas molestias. ¿Tienes una pregunta interesante que te gustaría ver en este canal? Déjala en los comentarios. Suscríbete y no olvides darle like.